présent, je donne la parole au distingué délégué de la République bolivarienne du Venezuela. Vous avez la parole. Señor presidente, la República Bolivariana de Venezuela suscribe la intervención formulada por la distinguida delegación de Azerbaiyán en nombre del Movimiento de Países No Alineados. Asimismo, acogemos con beneplácito la labor del Comité Especial encargado de investigar las prácticas israelíes que afectan a los derechos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados, al tiempo que agradecemos la presentación del informe contenido en el documento A-77-501, en el que se da cuenta, entre otros, sobre las trabas impuestas por la potencia ocupante para la plena ejecución de su mandato y respaldamos todas y cada una de sus recomendaciones. Señor presidente, nuestro país se vale de esta ocasión para reiterar su profunda preocupación ante el creciente agravamiento de la situación sobre el terreno en Palestina y las cada vez más reducidas perspectivas de una solución pacífica, justa, duradera e integral, de conformidad con los parámetros internacionalmente reconocidos, el derecho internacional, las disposiciones de las resoluciones pertinentes tanto de la Asamblea General como del Consejo General, en razón de las políticas y la agresión continuada de Israel contra el pueblo palestino. Las prácticas y actividades de asentamiento israelíes, sin duda alguna, afectan los derechos del pueblo palestino y de otros habitantes árabes de los territorios ocupados. Son además contrarias al derecho internacional, incluyendo el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, así como violatorias de la resolución 2334 del Consejo de Seguridad, cuyas disposiciones son jurídicamente vinculantes sobre todos quienes suscribimos la Carta de las Naciones Unidas, lo cual incluye al Estado de Israel. Lamentamos en este orden que el Consejo de Seguridad continúe impedido de cumplir a cabalidad con su mandato y de exigir el cumplimiento pleno de sus resoluciones ante el veto reiterado de uno de sus miembros permanentes, lo cual en la práctica ha venido perpetuando en el tiempo un marco de impunidad internacional para la potencia ocupante y que, en definitiva, termina por alentarle a continuar con la brutal agresión, con las prácticas crueles e inhumanas de dominación, explotación y apropiación, y con las criminales políticas de ocupación colonial y de apartheid que desde hace más de 55 años ha venido resistiendo heroicamente el noble pueblo palestino. Insistimos a este respecto que la rendición de cuentas es necesaria en tanto que garantía de paz. Señor presidente, el informe que nos fuera presentado el día de ayer por el presidente del Comité Especial da cuenta de una situación que es por todos bien conocida. Los derechos humanos del pueblo palestino continúan siendo violados de manera sistemática y con total impunidad día tras día. El pueblo palestino continúa recibiendo un trato discriminatorio en sus propias tierras. Los arrestos y detenciones arbitrarias de inocentes civiles y el asesinato de periodistas palestinos continúan. La criminalización y detención de defensores de los derechos humanos y la persecución contra organizaciones de la sociedad civil palestina también continúa. La anexión de tierras palestinas, la construcción de asentamientos, la política de desalojos y demolición de hogares palestinos persiste aún. Los discursos incendiarios que alientan a grupos fanáticos y que propician, entre otros, la comisión de crímenes de odio o el asalto contra sitios religiosos por parte de colonos y de fuerzas de seguridad israelíes también persisten. Y las situaciones de castigos colectivos, como el de la Franja de Gaza, con un criminal bloqueo que ha perdurado por más de 15 años en el tiempo y donde el pasado mes de agosto fuimos todos testigos de una nueva indiscriminada arremetida militar, continúan de manera inalterada. También persiste la falta de cumplimiento a las disposiciones de la resolución 497 del Consejo de Seguridad, que desde hace más de 40 años exigió la retirada de Israel del Golán sirio. A este respecto reiteramos nuestro rechazo a toda medida o acción tomada de manera unilateral por la potencia ocupante, con el propósito de pretender alterar la condición legal, física o demográfica del Golán sirio ocupado, al tiempo que rechazamos igualmente aquellas medidas con las que busca ejercer jurisdicción y administración en ese territorio ocupado por la vía de la fuerza. Señor presidente, para nuestro país, la solución de los dos estados es la única vía, la más justa, duradera y ampliamente respaldada por la comunidad internacional para poner fin al conflicto israelí-palestino.
lo cual estamos seguros redundará en la paz y la estabilidad de la región del Medio Oriente como un todo, al permitir avanzar igualmente hacia el retiro de Israel del Golán sirio y de todos los territorios árabes ocupados. Para avanzar en este sentido, sin embargo, es necesario que el Consejo de Seguridad, por una parte, desempeñe un papel constructivo en la resolución pacífica del conflicto, incluyendo a través del fomento de un ambiente propicio para la reanudación de un necesario diálogo político y de negociaciones creíbles, serias y directas entre las partes. Y por otra parte, es igualmente necesario que el Consejo de Seguridad ponga fin a los dobles raseros y a los excepcionalismos inexistentes. En cuanto al proyecto de resolución L12, que será considerado el día de mañana bajo este tema del programa, manifestamos nuestro respaldo pleno a todas y cada una de sus disposiciones y damos la bienvenida a todas aquellas iniciativas que, ancladas en el derecho internacional y en la Carta de las Naciones Unidas, buscan poner fin a esta injusticia histórica. Esperamos que dicho texto, a pesar de las amenazas que escuchamos el día de hoy por parte del representante permanente de la potencia ocupante, sea respaldado masivamente por todos los miembros responsables de la comunidad internacional y que el contar con una eventual opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia nos brinde no solo la orientación jurídica necesaria para acercarnos cada vez más al logro de la justicia, la reparación y la paz, tanto en Palestina como en toda la región del Medio Oriente, sino que nos permita también mantener vivo un horizonte político que conduzcan hacia el fin de la ocupación israelí. No entendemos, señor presidente, cuál es el temor del gobierno israelí. El proyecto de resolución L12 propone una opción legal, ajustada al Estado de Derecho, para abordar la cuestión y definir las consecuencias jurídicas resultantes de las violaciones continuadas de la potencia ocupante contra los derechos del noble pueblo palestino. Si el régimen israelí está tan seguro, como intenta cínicamente convencernos, de que sus prácticas y políticas están ajustadas a derecho, no entendemos entonces por qué han emprendido una campaña de descrédito contra la propuesta de solicitar una opinión consultiva a la Corte. Ello solo demuestra el interés de Israel por perpetuar sus políticas de ocupación y apartheid, a las cuales claramente no tiene intención alguna de poner fin. Para concluir, en momentos cuando el multilateralismo y la solidaridad internacionales son necesarios como nunca antes, Venezuela reafirma su inquebrantable apoyo al pueblo palestino, así como su irrevocable posición en respaldo a la defensa de su independencia y su derecho inalienable a la libre determinación y a la realización de sus legítimas aspiraciones nacionales en su Estado de Palestina libre, independiente y soberano, en las fronteras previas a 1967, con Jerusalén Oriental como su capital y como miembro de pleno derecho de nuestra organización. Insistimos, pues, en que la comunidad internacional no puede seguir dando más largas a la situación de los refugiados de Palestina y su derecho a retornar, ni tampoco a los anhelos de paz, justicia, libertad y seguridad de todo el pueblo palestino. Muchas gracias, señor presidente. Je remercie le distingué délégué de la République bolivarienne de Venezuela